Entonces, vamos a ponernos de pie. Abra su Biblia en Hechos, capítulo 22. Vamos a continuar con el estudio. Yo creo que estas preguntas ya fueron suficientes para introducirnos, para saber dónde estamos. Hechos, capítulo 22, versículos 6 al 10. Mas aconteció que yendo yo y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí en el suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí te será dicho todo lo que te está señalado hacer. Padre y Dios Todopoderoso, Señor, te damos la gloria y la honra porque nos has permitido estar en tu santo templo, Señor. Señor, ha llegado el momento de exponer tu palabra, Señor, por medio del estudio. Te ruego primeramente por mí, Señor, que me ayudes a poder expresar, Señor, tu mensaje tal cual y como está plasmado en tu Biblia, Señor, en tu palabra. Ayúdame, Señor, a quitar cualquier error humano, Padre, cualquier cosa, Señor, que pueda, Señor, entorcer tu mensaje, Señor. Quítalo de mí, Señor, con carnalidad también, Padre. Te ruego también, Señor, por mis hermanos, Señor, prepara nuestros corazones para poder recibir la palabra, sobre todo poner en obra, Señor, y confirmar esa obra salvadora que has hecho en nuestros corazones, Señor. Te ruego todo esto, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tome su lugar, mis hermanos. Todos, alguna vez, mis hermanos, hemos escuchado de alguna persona, XY, famosos, de todo tipo, que tiene algún testimonio de cambio de vida. Siempre se hace famoso que el que era rapero o drogadicto, pues ya no dejó de ser drogadicto y ya no ha tomado drogas y cambió su vida. Todos hemos escuchado de cierta u otra manera testimonios de ese tipo, ¿sí? No tiene por qué ser nada religioso. Hay personas que realmente cambian su vida, se hacen más morales, pero todo eso lo hacen ¿por qué? Porque ya no les conviene a sí mismos. El que es alcohólico hace un cambio de vida, deja de tomar. El que es adúltero hace un cambio de vida, deja de adulterar, forma su familia, forma sus hijos. El que es drogadicto deja de drogarse, etc. Pero no hay ninguno, secularmente hablando, y religiosamente también, no hay ningún cambio de vida tan fuerte, tan poderoso, tan traumático como el de alguien que ha sido transformado por el Evangelio. No hay, póngame el cambio de vida de cualquier otra persona secularmente hablando y no se va a comparar a lo que es una persona antes y después de Cristo. Pablo, leíamos en el estudio anterior, Pablo mismo dice: si soy algo, lo he sido por gracia. Pablo lo dice: si he hecho algo, por gracia, y no soy más que nadie. Sin embargo, si ponemos las cosas en su balanza, después de Cristo, muy después de Cristo, Pablo fue una conversión muy importante para la historia de la humanidad. Escribió sus epístolas, expandió el Evangelio. Por él después se llega el Evangelio a España y se sigue expandiendo. Pablo fue, digamos, que la piedra después de la piedra base que fue nuestro Señor Jesucristo. Muy importante Pablo. Sin embargo, el estudio de hoy, mis hermanos, no solamente la conversión de Pablo ha sido tan traumática, sino la de todos aquellos que hemos sido transformados verdaderamente por el Evangelio de Cristo. Yo quiero que le preste atención. Yo sé que hay unos hermanos aquí que se quieren bautizar. Presta atención en las características que vamos a ver en Pablo, porque las mismas cosas que vemos en Pablo vemos en nosotros. No me comparo a Pablo, ni mucho menos, ni le llego a los talones, ni mucho menos a mi Señor Jesús. Pero las características, las evidencias, las tiene todo nacido
de nuevo. Capítulo 22, versículos 1 al 3, mis hermanos. Yo les recomiendo que abra su Biblia en Hechos y que me vaya siguiendo, que vaya junto conmigo, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: varones hermanos y padres, oíd la razón que ahora os doy. Y como oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy. Recapitulando así bien rápidamente, aunque ya lo vimos poquito, las preguntas que hicimos anteriormente. Recuerde que Pablo había sido apresado a causa de ciertas acusaciones falsas de él, por causa de otros judíos que venían desde Asia, desde Éfeso. Lo agarraron. Después fue un tal tribuno, que es una persona, se le llama así, pero es una persona que tenía poder, que tenía autoridad. Toma a Pablo, y ahora tenía a Pablo delante de toda una turba de judíos que iban atrás de él gritándole: mátalo. ¿Sí? Y lo que Pablo hace, en lugar de acudir rápidamente a su derecho como romano, y ahorita vamos a ver qué es eso, y vamos a ver cómo Pablo no accedió a eso sino hasta después de predicar el evangelio. En lugar de Pablo buscar librarse rápidamente, lo que hace es aprovechar la oportunidad para predicar el evangelio. De manera que ahora tiene a Pablo apresado delante de los judíos queriendo matarlo. Y estas son sus palabras. Versículo 3. Yo de cierto soy judío. Las acusaciones contra Pablo era que odiaba, una de ellas era que odiaba la nación, que predicaba en contra de la nación judía. Pablo le dice: hey, yo soy judío. Yo soy judío. Pablo, fíjese muy bien, no les llama incrédulos, no les llama apóstatas, no las llama se van a ir todos ustedes al infierno, no los condena. ¿Qué les dice? Varones, hermanos y padres. Le venían quitando atrás: mátalo. ¿Sí? Y Pablo le dice: varones, hermanos, padres. O sea, con autoridad. Y Pablo, de cierta manera, mis hermanos, también justifica el acto que ellos hicieron. Dice: celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy. O sea, lo que Pablo está diciendo: lo que me habéis hecho, yo sé que en ustedes lo hacen por su celo mal dirigido a Dios, pero lo hacen por celo a Dios. Y de cierta manera Pablo está justificando, que es la caridad, a sus adversarios. Ahora Pablo dice: yo no nomás soy judío, sino que yo fui criado, yo fui enseñado a los pies de Gamaliel. ¿Sí? Ya hemos visto a Gamaliel a estudios anteriores. ¿Sí? Gamaliel, así rápidamente, fariseo como ningún otro, el más respetado en su época, el más adorado en su época, si lo quiere ver de esa manera. Un judío grandemente respetable, de los mejores en la historia de Israel. Y Pablo dice: yo no nomás es que soy fariseo, no nomás es que soy celoso de Dios, sino que soy celoso, criado a los pies del mejor maestro que ha tenido Israel, Gamaliel. Y yo, dice Pablo, soy celoso a Dios, como también ustedes. Ahora fíjese lo que dice: enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria. De la patria. ¿Sí? Eso es lo que le decía el estudio anterior, mis hermanos. La ley para ellos era más que una simple religión cualquiera. La ley para ellos, su religión, era su ley, era su patria. Versículo 4. Perdón, antes del versículo 4. Dice: creado a los pies de Gamaliel, ya lo dijimos, el rabino más venerado en su tiempo y uno de los más grandes en toda la antigüedad. Pablo ahí se quedó corto a lo que él era. Filipenses 3, versículos 5 y 6. Filipenses 3, versículos 5 y 6. No nomás es que se crió a los pies del mejor de su época, sino que fue circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible.
imposible. Ellos sabían, y ahorita vamos a ver más adelante, ellos sabían con quién estaban hablando. Ellos lo sabían. Versículo 4 ahora sí. Que he perseguido este camino hasta la muerte, prendido y entregado en cárceles hombres y mujeres. Esta persecución, Pablo le está recordando a estos judíos que tiene delante de él. Dice: hey, yo no es que soy a los pies de Gamaliel, soy celoso de Dios, como ustedes lo son, pero también les recuerdo que yo inicié una persecución contra la iglesia, contra este camino. La palabra camino era la manera que se le llamaba a la iglesia en los primeros años de la historia de la iglesia, los del camino, ¿sí? Ya lo hemos visto también. Y Pablo le está recordando esa persecución que inició a causa de Esteban. ¿Te recuerda? Esteban fue apedreado a causa de sus blasfemias, a causa de acusaciones falsas muy parecidas a las que Pablo está siendo acusado ahora. Pablo estuvo aprobando la muerte de Esteban, ahorita lo vamos a ver más adelante. Y después de la muerte de Esteban, dice ahí la Biblia claramente, se inició una persecución comandada por Saulo. Y le recuerdo, iba hasta donde estuvieran, se metía a las casas, sacaba arrastras y los arrastraba por todo el camino de la ciudad para entregarlos, si era posible, a muerte. O sea, era un asesino en el nombre de Dios, pero era un asesino. Fíjese muy bien, versículo 5, para que quedara más fundamentado su argumento. Como también el príncipe de los sacerdotes me es testigo, y todos los ancianos, de los cuales también, tomando letras a los hermanos, iba a Damasco para traer presos a Jerusalén, aún a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. O sea, Pablo no nomás le dice que es el mejor de los judíos, o uno de los mejores de los judíos, celoso de la ley, que él fue el que inició la persecución a la iglesia cristiana. Y número 4, entre ustedes que me están acusando, entre los príncipes de los judíos, ustedes saben, ustedes me dieron las letras para ir a Damasco, para ir a traer esos cristianitos y castigarlos si fuera posible. Pablo está haciendo ver eso. Mis hermanos, quiero parar poquito. Aunque no sea literal, todos nosotros tenemos el mismo corazón que Pablo. Todos. Reconocer la gravedad de mi pecado, yo creo que es de las primeras cosas cuando Cristo nos empieza a abrir los ojos al evangelio. Reconocer que si en su mente viene, bueno, yo no asesiné, yo no maté, yo no me drogué, yo no me alcoholicé, es una mentirilla y no más, de las que Dios le tengo que pedir perdón a Dios para que me salve. Esa mentirilla. Cuando tenemos, y le he puesto de título, un verdadero encuentro con Jesús. Cuando tenemos ese verdadero encuentro con Jesús, esa mentirita, tan chiquita, pesa tanto, porque hemos ofendido al 3 veces santo. Esa mentirita. Yo no maté, yo no perseguía a la iglesia, yo ni conocía el cristianismo. Pero mi pasado, mis pecados que cometí en ese momento cuando Dios me estaba abriendo los ojos antes de caer a sus pies, yo le decía a Dios: Señor, yo no siento nada, y yo no siento que mis pecados no sean tan graves, yo no siento nada. Hazme sentir, porque yo sé que está mal. Llegado su momento, esos pecados tenían el peso más grande del mundo sobre mis hombros. Si no entendemos la gravedad de mi pecado, no puedo entender mi necesidad de Cristo. Pablo, fíjense muy bien, hacía todo lo posible por cumplir la ley. Qué interesante este ejemplo con Pablo, porque Pablo hacía hasta lo más pequeño, exagerado de la ley, portar y cumplir la ley y ser de agrado para Dios, al punto que no le importaba derramar sangre de muchas personas
con tal y de él pensar que esto le está agradando a Dios. ¿Sí? No le importaba derramar sangre. Las obras nos salvan. Porque aunque Pablo estaba siguiendo la ley lo más meticulosamente posible para él iba derechito al infierno. Derechito. Escúcheme bien, ser cristiano nos salva. Ser cristiano nos salva. ¿Qué me refiero con esto? Venir a la velada, responder el cuestionario, ir al evangelismo, cumplir, estar viendo todas las predicaciones, dar el diezmo, evangelizar, póngale lo que quiera. Eso nos salva. Eso nos salva. Por más moral que te portes, ser moral no es suficiente. Por más correctamente que te portes y no ofendas a tu papá ni a tu mamá y seas el mejor ciudadano, eso no salva. Muchos se ponen la camiseta de soy cristiano y creen que por el simple hecho de decir soy cristiano, pero ando vestido como el mundo, actuando como el mundo, caminando como el mundo, pero gloria a Dios, soy cristiano. No, ser cristiano no salva. Hablando de las obras, la salvación sí fue por obediencia, pero no la mía ni la de usted. Fue por la obediencia perfecta de Cristo. La obediencia entonces es consecuencia del cambio interno que ya sucedió una vez y para siempre en el corazón. Cuando Dios viene, cuando Cristo viene y me muestra mi pecado y me arrepiento y le pido perdón a Dios y me perdona, una de las primeras señales de que Cristo me ha perdonado es obediencia. No perfecta. Escuche bien, no perfecta. Porque nos seguimos equivocando. Seguimos pecando de alguna manera u otra. No igual que antes. Nada igual que antes. Pero hay una obediencia. Ya son más las veces que sí obedezco, mucho más las veces que sí obedezco que las que no. Y ahorita vamos a profundizar más un poquito en eso, en la obediencia. Pero por eso es importante, mis hermanos, preguntarnos ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? Porque puede venir a la velada, gastar gasolina, todo lo que quiera. Pero ¿por qué lo hace? ¿Cuál es su motivo? ¿Qué lo está moviendo a hacer? No solamente, mis hermanos, hay que creer en Dios, sino que hay que creerle a Dios. Muchos quieren revelación nueva porque la que tienen no les gusta. Por eso buscan revelación nueva. Ni se someten a la voluntad de Dios, sino al Dios de su imaginación. Ahorita lo nombro así nomás por arriba. Ahorita vamos más profundo en eso. Versículos 6 y 7. Mas aconteció que yendo yo y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, fíjense muy bien, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí en el suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A qué hora? A mediodía. Y a mediodía hubo una luz que se le apareció a Saulo, que fue más resplandeciente, que opacó la luz del sol. Y fue la luz de la gloria de Cristo. Mis hermanos, cuando estemos en su presencia no va a haber sol. No va a haber necesidad del sol. Su gloria es la luz que va a brillar eternamente y para siempre en su presencia. Ahora fíjese muy bien, y ya lo había mencionado esto anteriormente. ¿Qué le dice Saulo? ¿Qué le dice Jesús a Saulo? ¿Por qué me persigues? Ahora, literalmente, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. Estaba persiguiendo a la iglesia, a los hermanos que habían creído en Cristo. Pero Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Despreciar, ignorar, hablar mal es hacerlo en contra de Cristo. Aplíquelo en cualquier otra área respecto al cristianismo.
Si usted habla mal de algún hermano a sus espaldas, si usted desprecia a algún hermano, lo ignora, cualquier tipo de ataque contra algún hermano, no lo está haciendo contra el hermano, ni contra el pastor, ni con el que está predicando, aunque en su mente le esté diciendo que ya se cae. No lo está haciendo contra el hermano. Aquí ni nos damos cuenta. Es contra Cristo. Es contra Cristo. Ahora también aquí algo hermoso, que Cristo jamás ha dejado sola a su iglesia. Cristo jamás ha dejado ni dejará sola a su iglesia. Desde el Antiguo Testamento, los amigos de Daniel, ahí estaba Jesús danzando en medio del fuego. También después de Cristo, ahora que Cristo ha resucitado, en su iglesia jamás la ha dejado sola. A su pueblo, Jesús jamás lo ha dejado solo, mis hermanos. Aunque entremos al horno, pero ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Y me da gusto escuchar varios testimonios de que ahora tienen menos peticiones, que Dios le está respondiendo. Me da gusto. Yo tengo otro, pero me estoy esperando nomás a la cereza del pastel, mis hermanos. Primeramente Dios, si Dios así lo permite. Pero Cristo jamás ha dejado sola a su iglesia. Y no lo piense como de una manera muy general, de una manera muy general. Cristo protege hasta su más pequeña ovejita, hasta la más pequeña. Esa es su iglesia. Hasta la más que a lo mejor no sabe mucha teología ni mucha doctrina, pero que es salva verdaderamente. Jesús está ahí con ella. Jesús está ahí con ella. Si lo persiguen a esa ovejita tan pequeña, están persiguiendo al creador del universo. De manera que confíen en Jesús, mis hermanos, no nos ha dejado solos. Versículo 8. Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pablo cayó al suelo como muchos van a caer, voluntaria o involuntariamente, porque toda rodilla se va a doblar y todos reconocerán que Jesucristo es el Señor. Y esa palabra Señor, y vamos a hablar ahorita, el señorío de Cristo es bien importante. Jesús le responde, o más bien Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Jesús le responde: yo soy Jesús de Nazaret. Yo quiero que se ponga en los zapatos de Pablo, que va con su grupo de hombres armados a derrocar a esa bola de cristianitos. Y en el camino, usted que tan poderoso se siente y mejor que todos los demás, de repente una luz lo aturde y está tirado en el suelo lleno de tierra. ¿Quién eres, Señor? Ese Jesús que usted estaba diciendo que no existía y que era un falso profeta y que no era el Mesías, de repente te está hablando a mediodía, a la mitad del desierto: ¿por qué me persigues? ¿Sabes lo que pasó por la mente de Pablo? Entonces, primero, este Jesús sí era el Mesías. Este Jesús sí resucitó. Este Jesús sí es real. Sí era el Hijo de Dios. Sí es el Rey al que le debo decir Señor. No se refirió: ¿quién eres tú, profeta? No, ¿quién eres tú, Señor? Señor. Pablo entendió rápidamente que la tumba había quedado vacía y que todo lo que había dicho Jesús, que todo lo que estos cristianitos habían predicado y que había escuchado, y que días antes había escuchado Esteban, todo eso que había dicho era verdad. Qué choque para Pablo. Qué choque para Pablo darse cuenta que era verdad. Lo mismo acontece cuando somos deslumbrados por la gloria de Cristo en ese momento de salvación. Lo mismo. Me doy cuenta, Señor, he pecado tan grave. Señor, es cierto, todas las predicaciones que he escuchado, he estado aquí 2, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, escuchando tu palabra una y otra vez. Pero un día de rodillas: Señor, es cierto, Cristo resucitó, es cierto, la tumba está vacía, es cierto que todo lo que dice la Biblia es verdad, es cierto. Esa convicción no la da el mundo.
La da Jesús. Y luego fíjese la importancia de un versículo tan sencillo aparentemente. Versículo 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Aquí ya hay dos grandes doctrinas. En este versículo ya hay dos grandes doctrinas. Número uno, el escogimiento. El escogimiento. Jesús no se le apareció a los que iban junto con Pablo. Jesús se le apareció individualmente a Pablo, no a nadie más. No sé cuántos iban con él, pero el único que tuvo ese encuentro con Jesús fue Pablo. Solo Pablo vio y entendió. Porque en otro capítulo, cuando está narrando la salvación de Pablo, en ese momento, más adelante en Hechos, dice que los hombres oyeron la voz también. Entonces, o la oyeron o no la oyeron. No entendieron la voz. Solo Pablo vio y entendió. Las dos cosas. Mis hermanos, Dios tiene un pueblo escogido. Dios tiene un pueblo escogido. Y yo no te puedo decir si eres escogido o no. Eso lo da únicamente el Espíritu Santo. El saber si eres escogido o no eres escogido. Pero eso únicamente es el Espíritu Santo quien da testimonio a mi propio espíritu que soy hijo de Dios. Nuestros nombres, mis hermanos, no sé si les ha olvidado eso, pero nuestros nombres de los que hemos sido salvos están escritos en el libro de la vida. Escogidos desde antes de la fundación del mundo, no porque Pablo iba a creer. Ok, esa es otra doctrina que dice que somos salvos porque Dios vio así en el futuro. Germán se va a creer, ahí va la salvación. Tal día, tal hora, no. ¿Quién de ustedes apostaría porque Pablo hubiera creído? Porque si hubiera vuelto cristiano, ¿quién? ¿Quién hubiera apostado porque nosotros hubiéramos sido cristianos? No, nada, cero probabilidad, cero. De manera que no es así, sino es que es Dios quien comienza la obra redentora, primero por el escogimiento. Dios, desde antes de la creación del mundo, Dios escogió a un grupo de los que iban a ser salvos. Dios determinó el momento, la hora, la condición, la edad, todo. Dios determinó que Pablo se iba a pedir esas cartas y que iba a Damasco. Dios permitió que todos sus hermanos que sufrieron antes de que Pablo fuera salvo, Dios lo permitió y todo lo orquestó para un mayor bien, por así decirlo, que fue la salvación de Pablo. ¿Qué tanto estaríamos dispuestos, mis hermanos, por saber que con mi muerte alguien va a ser salvo? Y quiero que se pongan a pensar en esto. Me lo he guardado varios estudios. ¿Qué habrá sido? Porque ellos son humanos, como usted y como yo. ¿Qué habrá sido de Esteban? Allá en el cielo ya hay. Después de que Pablo muere, ver a entrar a Saulo de Tarso por las puertas del cielo. ¿Qué habrá sido para Esteban? Yo sé que es Cristo y todo, pero mis hermanos, también vamos a voltear a los lados, ¿eh? ¿Qué habrá sido para Esteban? El que aprobó mi muerte, gloria a Dios, pues salvo, lo alcanzó Cristo. ¿Qué tanto nosotros mismos, mis hermanos, y todos nosotros estaríamos dispuestos a algo para reflexionar? Vemos el escogimiento, vemos la predestinación, es parte del escogimiento. Es lo que les decía ahorita. Dios determinó dónde, cuándo, Dios preestableció ese encuentro. Todo eso en un versículo. Vieron la luz, pero no lo oyeron. Mis hermanos, esta es la triste condición de muchos que piensan que son, pero no son. ¿Saben por qué? Porque muchos están viendo la luz, oyen la voz, pero no la entienden. No la entienden. Y no entenderla
no quiere decir que soy el mejor teólogo que existe sobre Ciudad Juárez. No, entenderla quiere decir que la palabra del Evangelio ha cambiado mi corazón. O sea, entenderla es que tuve oídos para oír, que puedo entender que soy pecador, que necesito a Cristo, que Él murió en la cruz, que vivió una vida perfecta, que su sacrificio fue suficiente para salvarme, que resucitó al tercer día y pues ahora yo tengo la promesa eterna de que soy su hijo y que lo voy a ver un día en las nubes con mi Señor. Eso es entender la voz de Jesús. Ya después, ahorita vamos a verlo, ya después conocerlo, ya es parte de nuestra vida cristiana. Pero oír la voz, muchos piensan que están bien la luz, pero no están entendiendo. Escuchan predicación tras predicación, tras predicación, tras predicación, pero nomás oyen así. Imagínense que usted está oyendo otro idioma, el alemán, así. Ve a un predicador en alemán. Así son muchos. Jamás. Tenga cuidado. Tengamos cuidado. Asegúrese de que entiende la voz. Ahorita vamos a ver. No quiero adelantar, pero ahorita vamos a ver. Pero asegúrese que le entiende. Que le entiende. Versículo 10. Fíjese qué interesante. ¿Qué es la primera reacción de Pablo? Fíjese muy bien. Versículo 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te será dicho todo lo que te está señalado hacer. ¿Qué haré, Señor? Pablo ya sabía que Dios, Jehová, para él, es Señor. Señor con S mayúscula. Pablo ya sabía que a Dios hay que obedecerle, que con Dios no se juega, que con Dios hay que dar tu vida misma por tratar de agradarlo en todo lo que fuera posible. Pablo ya sabía eso. Lo que Pablo no sabía era que Jesús es Dios. Pero después de ese encuentro, cara a cara con el Señor, Pablo concluye, Jesús es Señor. Jesús es Dios, Señor. Ahora entendía, digo, Jesús es Dios. Se rindió a el señorío de Cristo. El señorío de Cristo. Fíjense muy bien. ¿Dónde está el Jesús caballero? Aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está que Jesús está tocando a tu puerta? Mira, ábrele, pobrecito. ¿Dónde está el Jesús que te está rogando porque entres al corazón? ¿Dónde está Jesús rogándote? ¿En qué parte le rogó? Ándale, Pablo, ya deja de perseguir a mi iglesia. No. Jesús es Señor. Y así como le dijo Mateo, ven y sígueme, ven y siguió. Y ahora Pablo, ¿por qué me persigues? Ahora levántate y veías esto. Y Pablo se levantó y lo hizo. Ahorita lo vamos a ver. El señorío de Cristo, mis hermanos. La obediencia. Ahora sí vamos a tocar eso. La obediencia es el fruto del cambio interno. Quiero que vea. Isaías y Pablo se comparan mucho. Isaías 6:8. Isaías tuvo ese encuentro con Dios, con el 3 veces santo, cara a cara también. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo, o sea, Isaías, heme aquí, envíame a mí. Mis hermanos, ese fruto tan claro, tan vistoso para todos los demás hermanos es la obediencia. No me puede decir que usted es cristiano o que ha sido transformado por el poder de Dios si no tiene una vida rendida al señorío de Cristo. Señorío quiere decir que Jesús es mi Señor, mi amo, mi Rey, el que le debo todo mi vida. Él es mi Señor. Y ya no tengo otra cosa en la mente más que agradarle solamente a Él, trabajar para Él, vivir para Él, respirar para Él. Eso es el señorío de Cristo. Y la primer señal de que he sido convertido por su sangre poderosa en la cruz del Calvario es que ahora quiero obedecerle. Quiero obedecerle. Los dos pronunciaban palabras muy similares, Isaías y Pablo. Heme aquí, envíame a mí. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sí?
Ninguno de los dos, escuche bien, ninguno de los dos sabía a qué le iban a mandar y las consecuencias que tenía ese llamado. Ninguno de los dos sabía, ni Pablo ni Isaías. Pero los dos, al estar cara a cara con Jesús, con Dios, no me importa. No me importa lo que tenga que padecer, no me importa lo que tenga que sufrir. Señor, aquí estoy, envíame a mí. No se quedaron pensando si soy el mejor para ser profeta de Dios. No se quedaron pensando si tengo la mejor doctrina, si soy lo suficientemente bueno para servirle a Dios. No se quedaron pensando en eso. Aunque Saulo, sí, tenía las credenciales secularmente, pero Isaías no. Y no se quedó pensando si soy lo suficientemente bueno. Dijo, Señor, con esto que tengo, con esto que soy, aquí estoy para servirte. Mis hermanos, es lo mismo. Es lo mismo. Cuando Cristo llega, y es una actitud que se debe mantener aún ahorita, aún después de años de crecimiento en el cristianismo, nuestra actitud siempre debe ser, Señor, aquí estoy, envíame a mí, aquí estoy, Señor. No soy el mejor, a lo mejor predicando, ni soy el mejor dirigiendo, ni a lo mejor soy el mejor evangelizando, Señor, pero de alguna manera, Padre, yo puedo obrar, participar en tu obra aquí en la tierra. De alguna manera. Porque ¿sabe qué? Todos tenemos cuando menos un don. Cuando menos un don. ¿Y sabe qué? Yo necesito ese don que usted tiene. Yo lo necesito. Y usted necesita el don que yo tenga. Lo necesitamos los unos a los otros. Pero cuando Cristo llega y ese momento de salvación, se debe producir en usted. A lo mejor no lo dijo con esas palabras, pero debe haber en usted, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Quién seguiría a un Dios que después de salvarte, porque eso le pasó a Pablo, después de que fue salvo, vino Ananías, y ¿qué le dijo Jesús a Ananías? Es necesario que le muestre todo lo que tiene que padecer por mi causa. ¿Ok? ¿Quién seguiría a un Dios que después de salvarme todavía me dice, ¿sabes qué? Te va a pasar esto y 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 esto. Mis hermanos que se quieren bautizar, esto, cristianismo verdadero, es el camino estrecho. Tus amigos, si eres de verdad, llegará el momento que van a dejar de ser tus amigos. Llegará el momento que si tienes papás seculares, su familia es secular, tu propia familia te va a repudiar. Tienen que, escúchame bien, tienen que. Así como 1 más 1 es 2. Cristianos medios seculares, apesta. Apesta. Y si Dios sigue obrando en ti y sigue trabajando en ti, va a haber momentos en que hasta el CEO donde estás trabajando vas a tener que decir, ¿sabes qué? Eso que estás diciendo está mal. Cristo así, 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 así. Este es el camino estrecho. Llegará el momento que inclusive a otros amigos que tengas que si sean cristianos, les vas a caer gordo. Porque tú vas a ser luz que brilla verdaderamente en medio de las tinieblas. Y si formas una familia cristiana, prepárate. Porque vas a ser el principal blanco de Satanás. Prepárate. Porque tu suegra o tu suegro no te van a querer. Te van a odiar. Cuando les digas, no, es que mi hija no hace eso porque nosotros somos cristianos. No les vas a caer bien. Te van a perseguir. Si al maestro lo hicieron, ¿cuánto pasa a nosotros? Te van a perseguir. Y sabes qué, prepárate aún más. Y más estrecho es el camino. Bueno, no más estrecho, siempre ha sido estrecho. Pero me refiero a las pruebas. Van a estar aumentando. Y más en estos tiempos.
Lo hemos dicho mi hermano Joel y yo desde que empezó la pandemia. Es posible que venga una persecución. Y no es que seamos profetas. Aquí dice. Aquí dice. Y esa persecución, ¿sabes qué va a hacer? Que aceptes el homosexual. Para que te acepten en el trabajo. Todavía no estamos a eso, pero para allá vamos, ¿eh? Para allá vamos. Te van a quitar la visa porque eres cristiano. Así, y ese va a ser el motivo, ¿eh? Porque eres cristiano. Ahí viene ese tiempo, espérese. La vacuna, eso, por favor, eso no es. Espérese, no, hermano. No. Ahí viene. Acuérdese de mí, de Cristo más bien. Ahí viene. Y el camino va a ser más difícil de caminar. Porque déjame decirte que no nomás es padecer, hay que padecer piamente. O sea, no nomás hay que sufrir, sino hay que sufrir correctamente. Bíblicamente tengo que sufrir. No nomás hay que, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me quitaron la visa? ¿Por qué? No. Cuando sea por causa de Cristo, hasta ahorita le aseguro, yo le contaría con esta mano nomás las veces que he sufrido por Cristo. Con esta mano nomás. Las veces que literalmente he sufrido por causa de Cristo. Todas las demás, que no me alcanzan los números. Esas han sido por mi responsabilidad o porque son cosas que le pasa a todo el mundo o X o Y. Que Dios me ayuda a transitar a través de ellas. Pero por causa de Cristo, mi hermano, usted y yo, con esta mano, le aseguro que lo podemos contar. ¿Y sabes cuándo más? Y de esas causas que te puedo contar, ¿sabes cuándo más ocurrieron? Cuando recién fui salvo. Cuando recién fui salvo. No me quedé viendo a los demás. Otros cristianos, no. Y les aconsejo, mis hermanos, ven a Cristo. Cuando yo llegué a la iglesia estaba oyendo testimonios de gente que dije, santo Dios. Gracias a Dios, yo sinceramente no me acuerdo bien. Y le doy gracias a Dios que me haya tapado los oídos. Así, gracias a Dios que me tapó los oídos. Porque muchos de esos que oí después fueron piedras de tropiezo. Gracias a Dios que ya no para mí, pero sí para otros. Mi punto con esto es: Cristo es la perla preciosa. Y cuando encuentras verdaderamente la perla, no importa lo que tengas que dejar o a quién tengas que dejar, lo vas a dejar. No forzosamente, no, voluntariamente y por amor. ¿Y sabes qué? No te va a doler. No te va a doler. No nomás seguir a Cristo o seguir los mandamientos. No te va a doler purificarte. No te va a doler dejar la música. Se los dice a alguien que ¿y sabes qué? Hasta ahorita todos tenemos nuestro punto, nuestro talón de Aquiles. Todos nosotros. Cosa que luchamos constantemente. Y Cristo lo deja ahí a propósito para que crezcamos. Pero ese tipo de cosas, así. Pregúntame si me duele que muchos amigos se me fueron. Eso sin antes que les prediqué de Cristo. Jóvenes, tienen un campo tan hermoso para predicar. Así, tan hermoso para predicar. Se me juntaban en las bancas hasta 10, 15 y en medio de un salón de clases. Pero como los apóstoles, no puedo callarme de lo que he visto y lo que he oído. No puedo callarme. ¿Qué quieres que? No puedo. Y ese es el punto al que está llegando Pablo.
¿Qué quieren que haga? Le está diciendo a los judíos, miren, yo era celoso, yo era esto, yo era aquello, yo seguía la ley de Dios, pero un día Dios mismo encarnado en Jesús de Nazaret se me presentó a mí y todo lo que ellos decían era verdad. Y por mi celo en Dios, ahora sigo celosamente a Jesús. ¿Qué quieren que haga? Eso es lo que Pablo está concluyendo al final, ya me adelanté, pero eso es lo que al final concluye Pablo. Eso es su punto con los judíos. No puedo, discúlpeme mi nación que tanto amo, pero no puedo hacer nada. No puedo, no tengo opción, porque comprado soy por precio. Y ahora mi deber es glorificarlo con mi cuerpo, alma, espíritu, todo. Quien hemos sido salvos, ya no nos queda de otra. Ya no nos queda de otra, pero por amor, voluntariamente. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Fíjese aquí la idea de Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? O sea, ¿qué es lo que distingue entre alguien que es y que no es? No haces lo que yo te dije. Sí. Cristianos, y eso es lo que a mí más temor, cristianos que pecan con gran facilidad. Dice muy bien, cristianos que pecan con gran facilidad, escudriñen su salvación. Si usted peca con gran facilidad, hasta la mentira más pequeña. Si usted dice mentiras, por más pequeñas que sean, pero si las dice así como si nada, y no le da de perdida aquí algo en su alma, en su espíritu, por lo que dijo, escudriñe. Cuídese, cuidado si peca como si nada. Esos son los cristianos que me dan miedo. Esos son los que hay que temer. Temer respecto a buscar que realmente sean salvos. Pero cuando veo un hermano que peca, después lo veo aquí arrepentido y Dios lo levanta y todo, ¿qué me preocupo? Está en las manos del Señor. Pero si usted peca, no le viene ni le va, dice una mala palabra, dice otra tras otra, que lo he oído literalmente enfrente de mí, hermano, que sí sean cristianos. No. Uno más uno es dos. Por sus frutos. Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Quiero que vea aquí dos cosas. Número uno, otra vez, quién es y quién no es por quien obedece o no obedece a Dios. Y aquí no es que Jesús esté condicionando la salvación a que obedezcas o no obedezcas, no. Como lo que ya vimos, la obediencia es fruto de la salvación, ¿sí? Ahora, estas personas, a veces pasamos el texto muy rápido, pero estas personas sí tenían obras. Y ese tenían obras. Echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Cuántos milagros ha hecho? Yo ni uno. ¿Cuántos demonios he echado fuera? Ni uno. ¿Cuál es el problema con ellos? ¿En qué confiaban? En sus obras. Yo no confío en mis obras, ni en lo malo o bueno que predique, ni en lo vano o malo que me consagre. Que obviamente un corazón redimido, volvemos a lo mismo, trata de agarrarle a Dios, se esfuerza. Pero cuando esté allá, cuando llegue con mi Señor, no le voy a decir, mira Señor, todo lo que hice, esto, déjame entrar. No, Señor, por tu obra en la cruz de Calvario, yo sé que tengo entrada libre, es el trono. Amén. Versículo 11. Y como yo no viese por causa de la claridad de la luz, llevado de la mano de los que estaban conmigo, vine a Damasco. Muy diferente entró Pablo a Damasco conforme él había pensado que iba a entrar. Versículo 12 al 16. Entonces, un Ananías, varón pío conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, viniendo a mí y acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo y oyieses la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y
oído. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque ya no me alcanza el tiempo, todavía me falta bastante. Vamos a ver el próximo estudio. 4 propósitos que vemos aquí en Pablo. Que vemos en esto que estamos en el versículo 14 y 15. 4 propósitos por los cuales hemos sido salvos. 4 propósitos. Porque Dios no nos salvó nomás porque no tenía nada que hacer. O no sé. No, Dios nos salvó con varios propósitos. Amén. El más grande de ellos, ya lo sabemos, será la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Padre y Dios Todopoderoso, Señor, te damos la gloria y la honra, mi Señor, por este hermoso privilegio, Señor, de que podemos ser llamados tus hijos, Padre. Gracias, Señor, por ese hermoso privilegio, Señor, porque como Saulo, Padre, yo tampoco buscaba, Señor. Al contrario, Señor, odiamos cualquier cosa que dijera Jesús, tu nombre, Señor, cualquier cosa que fuera conforme a tu palabra, la odiamos. Y al contrario, buscamos nuestros propios dioses. Señor, te doy gracias porque un día abriste mis ojos pudieron ver, Señor, mis oídos pudieron oír. Te doy gracias, Señor, porque no lo buscaba. Gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, quisiste salvarme. Señor, te damos gracias porque tal vez nosotros también estamos en un grupito y no más nosotros. Gracias, Señor. Gracias por dignarte, Señor, por tener la misericordia de voltear a verme y voltear a vernos. Gracias, mi Señor, por tu obra redentora en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias inmensamente porque ahora nos podemos llamar hijos de Dios. Gracias, mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia